nos habla de los gentiles en el libro de Romanos. Y el libro de Romanos es la explicación sistemática de lo que es la salvación. Romanos es la explicación y manifestación de la justicia de Dios. ¿De qué cosa? La justicia de Dios. ¿Vino Cristo del cielo a la tierra para salvar a los pecadores, sí o no? ¿Era el propósito de Cristo salvar a todos? Sí. Sin embargo, mire lo que ocurrió. Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a ver, primero, aquí el apóstol Pablo comienza su libro y nos presenta 5 partes. Número 1, lo que es la condenación. Número 2, lo que es la justificación. Y número 3, lo que es la seguridad o certeza de la salvación. Número 4, lo que es la misericordia de Dios. Y número 5, lo que es la vida práctica. Ponga cuidado. El libro dice todos los seres humanos, todos están bajo condenación, gentiles y judíos, en el capítulo 1 y el 2. Número 3, capítulo 3, 4 y 5, Pablo nos dice somos justificados, declarados justos, perdonados en Cristo Jesús. Y número 3, el apóstol nos dice la certeza, la seguridad en los capítulos 6, 7 y 8 de la salvación. En el libro de Romanos, antes de ir al capítulo 1, vamos al capítulo 5. ¿Cómo nos dice el versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice que los que están en Cristo tienen la certeza, la seguridad, la garantía de ¿qué? De la salvación. La salvación, en otras palabras, está asegurada ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí o no? En los capítulos 9, 11 y 12, Pablo abre un paréntesis para explicar qué pasó con los judíos. Por eso se habla de la misericordia. Si entendemos qué pasó con los judíos que rechazaron a Jesús, vamos a comprender qué pasará con usted y conmigo si rechazamos a Jesús. Porque así vamos a ver qué pasa aquí. Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21. Pablo nos dice que los gentiles decidieron no darle gloria a Dios, no glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa mostrar los perfiles, las características y la belleza de su carácter. Darle gloria a Dios significa reflejar en la vida personal la belleza de la santidad del carácter de Dios. Romanos capítulo 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que vayan conmigo a Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. ¿Cómo nos dice allí Pablo? Por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. Si usted está destituido de la gloria de Dios, es por el problema de ¿qué? Del pecado. Pero antes del pecado, los seres humanos ¿cómo estaban? Instituidos en la gloria de Dios. La vida de ellos reflejaban la gloria de Dios. ¿Entiende o no se entiende?
Entonces, ¿cómo dice en Romanos 1:21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Aquí esa palabra, la palabra corazón, es la mente. Y su mente fue llena ¿de qué? De oscuridad, fue llena de tinieblas. Y entonces cayeron en diversas cosas: idolatría, adoración falsa, pecados manifiestos en su vida, la muerte y una vida práctica completamente separada de Dios. Pero aparece una frase clave, y no solamente aparece una vez, sino aparece 3 veces en los versículos 24, 26 y 28. Ponga cuidado. Recuerde que Pablo nos está introduciendo en el libro de Romanos la idea clara de que tanto los gentiles como los judíos están bajo ¿qué? Condenación. Versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La frase aquí que nos interesa es que Dios los entregó. Vamos a ver el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios los entregó. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando usted lee esto en el idioma original, el verbo que aparece como entregó, la traducción sería abandonó. Y vamos a ver esta idea. Quiero decir esto antes de leer y continuar. Dios no toma el malo y se lo entrega al malo. No. Dios no necesita destruir al malo. ¿Por qué? El malo se destruye así solo. Veamos una demostración en la Biblia, en Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5. Aquí vemos una demostración bíblica de todo esto que estamos empezando a desglosar. ¿Con quiénes? Con los antediluvianos. Dice el versículo 5 de Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y como dice el versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Quién dijo? Jehová. Ahora, ¿le dio Dios 120 años a los antediluvianos, sí o no? Sí. ¿Les predicó Noé? Sí. Insistió el Espíritu en que se arrepintieran. ¿Se arrepintieron? No. No dice, decidieron no darle gloria a Dios. Dios esperó 120 años. Y en lugar de arrepentirse, se hicieron peor. Y entonces llegó el día del diluvio. ¿Los arrasó o no los arrasó? Entonces, ahí está el punto. No es que Dios toma el malo. El Señor simplemente lo que hace es retirarse. Abandonar. La frase sería un abandono judicial. ¿Tú insistes en la maldad? ¿Sí? Pues la maldad te va a destruir. Dios quita el freno
Y entonces usted, ¿cómo se va? De boca. Sodoma y Gomorra. ¿Fueron destruidos Sodoma y Gomorra? Canaán. Hablemos un poco de la época de Abraham. ¿Qué es lo que Dios decía? La maldad del amoreo no ha llegado al colmo. ¿Llegó al colmo la maldad del amoreo? Sí, Señor. Y Dios decidió arrasar y acabar con todos. Por eso trajo los israelitas. ¿De dónde? De Egipto. Hoy día el mundo que nosotros vivimos está colmando la copa de la ira de Dios. Sí, Señor. Dios espera, pero la espera de Dios es para que usted se arrepienta. Mire lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 3. Quiera que el cielo quiera que nosotros podamos entender esto, porque lo que está en juego, queridos hermanos y hermanas, es la salvación y la vida eterna. No porque sea un juego, está seguro y garantizada en Cristo, sino porque usted tiene que tomar una decisión. Fíjese lo que dice el versículo 9 de Segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos años esperó con Noé? 120 años. Sodoma y Gomorra, ¿quién sabe cuántos años les dio? Canaán, desde Abraham. Y hoy en el día, en el mundo hoy, ¿ha esperado o no ha esperado? ¿Y cuánto ha esperado por usted? El apóstol Pablo nos quiere hacer entender el valor de entender y comprender a Dios. Cuando dice Dios los entregó, significa Dios los abandonó a su propia suerte. El pueblo de Israel insistió o no insistió a ser infiel. Al final, ¿qué hizo Dios? Déjenlo. Y usted ponga cuidado, porque usted no va a relajar a Dios. Vamos a Gálatas, el capítulo 6. Fíjese cómo dice el versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted está sembrando para qué? Asegúrese que usted está sembrando para vida eterna. Por eso en el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice que Dios los entregó, Dios los abandonó a su propia suerte. ¿Decidieron rechazar a la luz? ¿Decidieron rechazar a Dios? Entonces pagaron las consecuencias. Cristo dijo, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la luz. ¿Qué pasa con la gente que rechazó a Cristo? Vamos a entrar ahora en algo un poco doloroso, pero es imprescindible. Y quiero decir esto, hay medicinas que duelen, pero que son necesarias. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3,
Vamos a empezar a leer allí en el versículo 16. Capítulo 3 de Juan, el Evangelio según San Juan, y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuchen las palabras de Jesús en el versículo 17, y esto nos servirá como un pequeño examen, cómo es la vida suya. ¿Cuál es su relación con Dios? Porque hay muchas personas que dicen: no, bueno, yo tengo una relación personal con Dios. Como decía Gálatas capítulo 6, el que siembra para la vida, para la carne, segará ¿qué? Corrupción. El que siembra para el espíritu, segará ¿qué cosa? Vida eterna. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sigue diciendo Jesús en el 17: el que en él cree no es condenado. El 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19: y esta es la condenación. ¿Qué dice ahora? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Malas. ¿Cómo eran los antidiluvianos? Igual. ¿Quién es la luz? Jesús. Si no tiene a Jesús, si usted no acepta a Jesús, si usted no se entrega a Jesús, entonces amó más las tinieblas que la luz. Pero mire lo que ocurrió aquí ahora en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Estamos entendiendo nosotros, hermanos? Romanos capítulo 1. ¿Estamos entendiendo qué significa rechazar a Jesús? ¿Estamos entendiendo que Cristo es la luz? Y ahora estamos entendiendo que la gente rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora aquí en el versículo 21 y en el versículo 20, ¿cómo dice? Primero aparece una frase que dice: el que hace lo malo. Ahora en el versículo 21 dice: mas el que practica ¿qué cosa? La verdad. Vamos a ver esto primero. La frase, el que hace lo malo. Leamos otra vez el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué cosa? La luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Entonces, ¿a quién está aborreciendo? Cristo Jesús. Tenga cuidado. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué significa hace lo malo? Yo la busqué en el diccionario y significa hacer. Expresa una acción que se repite, algo que se hace continuamente, habitualmente, y no produce ningún resultado positivo. Hacer lo malo significa hacer una acción constantemente y no producir nada bueno. Por ejemplo, para las personas que se emborrachan, ¿qué cosa buena puede producir la borrachera? Nada. Nada bueno. De pecar y seguir pecando y pecando y pecando, ¿qué produce? Nada bueno. En otras palabras, se destruye la persona misma. Por eso dice el que hace lo malo. Hacer lo malo en el pensamiento de Jesús es repetir una acción negativa sin producir nada favorable.
Los que rechazan a la luz, es decir, a Jesús, los que rechazan a Jesús, los que hacen lo malo, los que no quieren que sus obras sean reprendidas, está repitiendo una acción negativa y mala que no produce nada bueno. En cambio, los que aceptan a Jesús, los que se entregan a Jesús, los que viven para Jesús, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. ¿Qué significa el que practica la verdad? Significa hacer, expresa una acción completada o continuada, pero con un fin determinado, una acción que produce algo tangible, algo que se puede ver. Eso significa practicar la verdad. Se produce un hecho, se produce algo que es tangible, algo que se puede ver, hay un resultado positivo, hay algo que se produce para bien de todos o para bien de la persona. Si usted es un cristiano, su vida tiene que producir resultados. ¿Cómo dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Y es lo que está explicando aquí el Señor Jesús. Y es lo que Pablo está tratando de hacernos entender en Romanos el capítulo 1. Los gentiles que rechazaron a Jesús, que rechazaron a Dios, no produjeron nada bueno. Solo tenían acciones malas repetidas. Si usted en verdad acepta a Cristo, su vida produce cosas para la gloria de Dios. Ahora vamos a hacer un repaso. Número 1, en Romanos nos muestra y nos enseña qué pasó con esas personas, esos antidiluvianos que rechazaron a Dios, que rechazaron el mensaje de Dios, que rechazaron la salvación en Cristo Jesús. Y es bueno tener en claro que la salvación es ¿de quién? De Jehová. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Dios. La persona más empeñada en la salvación de los seres humanos, ¿quién es? Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a la tierra? El Padre que me ha enviado. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? La promesa de mi Padre. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Gabriel en Lucas? Yo soy Gabriel que estoy delante de ¿quién? De Dios. ¿Quién es el más empeñado en la salvación de los seres humanos? Es Dios. El mismo Dios. La salvación empezó con Dios, sigue con Dios, termina con Dios y será siempre con Dios. Por eso dice, pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios es el que está más empeñado en esto. Esto no es cuestión de una doctrina, es cuestión de Dios. Y no es cuestión de un asunto de clubes, es un asunto de principio. Es una cuestión de principios. Hay una lucha, hay una guerra en el universo que empezó en el cielo y se incubó aquí en la tierra. Hay una fuerza del mal luchando para que usted no se salve. Y hay una fuerza del bien de Dios luchando para que usted se salve. Pero usted tiene la última palabra. Por eso cuando predico la palabra de Dios no le estoy vendiendo una fruta podrida a nadie. Está completamente equivocado. Si usted se pierde es su problema. Demasiado caro pagó Dios para que usted se salve. La salvación en Cristo Jesús costó bastante caro, ¿sí o no? Nosotros, hermanos, como una familia en Cristo, tenemos que tomar a la gente y levantarla donde está el Señor.
¿No es eso lo que dice la Biblia? Que somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen, por el Espíritu, y es lo que Pablo aquí nos está explicando en Romanos capítulo 1. Ya vimos capítulo 1 de Romanos, ahora vamos a Romanos capítulo 2. Vamos a leer un versículo más antes en el libro de Mateo, el capítulo 17, antes de ir a Romanos. ¿Cómo dice el versículo 4? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para que nosotros que estamos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Hagamos, construyamos, edifiquemos. Ahora, vamos a Romanos, el capítulo 2. Ahora sí vamos a entrar en el problema de los judíos. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo nos dice cómo los judíos fallaron y fracasaron. Cómo ellos también, dice el apóstol Pablo, junto con los gentiles, están bajo condenación. Romanos capítulo 2, Pablo comienza a dar una serie de detalles. Dice el versículo 4. Vamos a comenzar con algo positivo. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que produce en nosotros arrepentimiento? La paciencia de Dios, la benignidad de Dios. No nos arrepentimos por medio a la perdición. No nos arrepentimos porque le tenemos miedo a quemarnos al final. Lo que produce en nosotros arrepentimiento es la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Dios. Acuérdese lo que decía ya en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Cuando miramos a la cruz, ¿qué es lo que vemos? Lo que dice allí, la manifestación del amor de Dios es la gracia, la misericordia, el amor de Dios que produce el arrepentimiento, que produce el cambio en la persona. Y ahora Pablo comienza a decirnos en el capítulo 2 cómo entender la situación de los judíos. Vamos a ir al versículo 5 del capítulo 2 de Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, ¿qué dice ahora? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En el tema del sábado pasado, que mirábamos qué es lo que es injusticia, pecado. Dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en el versículo 11 dice, no hay acepción de personas para con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo aquí ahora comienza a explicarnos cuál es la situación y cuál es el problema de los judíos. Ponga mucha atención. Me gusta aquí la manera como Pablo lo hace, empezando en el versículo 17 de Romanos capítulo 2. He aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío
y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, luz de todos los que están en tinieblas. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, ustedes que dicen que son depositarios de la ley, ¿la están infringiendo? Ustedes que dicen cuáles son las cosas que no se deben hacer, ¿la están haciendo ustedes también? ¿A quiénes le está hablando Pablo aquí? A los judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Amén. Está usando el estilo de la diatriba para poner las cosas en perspectiva. Y en el capítulo 1 ya acabó con los gentiles. Ahora está remitiéndole a los judíos en el capítulo 2. 1, gentiles. 2, los judíos. Está presentando qué fue lo que ustedes hicieron al rechazar a Cristo Jesús y cuál es la situación en el cual ustedes andan. ¿A quién se refiere? A los judíos. Y ponga atención aquí en el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es ¿cuál? La del corazón, el espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de ¿quién? De Dios. Así que los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, no solo en letra, no son los de letra, sino ¿quiénes? Los en el espíritu. Ahora surge la pregunta, ¿y cómo puede una persona o cómo yo puedo ser parte de ese grupo especial? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cristo era judío o no era judío? ¿Sí? ¿Jesús vino a la tierra a hacer una nueva religión? No. Jesús vino fiel al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué nació la iglesia cristiana? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque rechazaron ¿a quién? A Jesús. Y entonces Cristo viene, instaura lo que Dios envió para instaurarse. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos israelitas ahora? Los descendientes de Abraham. Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 27. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cristo instituyó el bautismo o no? ¿Se bautizó Cristo? ¿Cómo dice el versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Quién es la clave, hermanos? Cristo. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el punto
Cristo. ¿Y quién produce todo? Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Rechazaron a Cristo. Se perdieron. No importa que hayan sido depositarios de la palabra, no importa que hayan sido, no importa. Si rechazaron a Cristo, se perdieron. La clave entonces está en tener y recibir ¿a quién? A Cristo. Pablo dice que los judíos tenían, número 1, la revelación de Dios en la naturaleza. Número 2, la revelación de Dios a través de la ley y los profetas. Y número 3, Dios envió a Cristo para también darse a conocer, y rechazaron a Cristo Jesús. Por tal razón, entonces la vida de ellos se convirtió en ¿qué? Podríamos decir en un escándalo. Y la palabra escándalo que utiliza el apóstol Pablo era nada más y nada menos que un pedazo de madera que se clavaba, se fijaba en un lugar por donde la gente transitaba. ¿Qué significa la palabra escándalo? Significa algo que hace caer. Ellos fueron un escándalo porque rechazaron a Jesús. Así que hicieron caer a la gente. Y si usted quiere saber más acerca de eso, lea todo el libro de Gálatas. Ahora Pablo nos dice que si usted conoce el Evangelio, si conoce a Jesús y usted no acepta ni se entrega a Jesús, usted se convierte en un escándalo. Usted sirve como un tropiezo para que la gente se caiga y no llegue a Cristo. Necesitamos tener esa experiencia maravillosa con Dios. Necesitamos encontrarnos de nuevo con el Señor. El escándalo es aquello que hace caer. Pablo dice a los judíos, cuando desobedecieron la ley, entonces actuaron de esa manera, de una forma escandalosa. Hicieron caer ¿a quiénes? A los demás. No cumplieron con el propósito de Dios. Y por eso dice en Romanos capítulo 2, 21 en adelante, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le dijo eso a los judíos. Permite a Dios que eso no se diga para usted y para mí, hermanos. Es un buen tiempo hoy para entregarse a Cristo, consagrarnos a Dios. Si usted y yo decidimos consagrarnos a Dios, ¿tiene Dios poder a través de nuestro testimonio de traer a las personas a los pies de Jesús? Le ruego a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús, si usted sabe que el Señor necesita hacer arreglos en su vida personal, póngase de pie. Vamos a orar. Inclinemos el rostro, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reconociendo que en la vida de nosotros, Señor, hay arreglos que se tienen que hacer, Señor. Permite, Señor, danos esa fuerza de siempre estar apoyados en tu palabra, Señor. Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor. Permite que nosotros no podamos
caer, Señor, como otros que han caído. Y que tampoco podamos ser nosotros tropiezos, Señor, para otros, sino traerlos a tu conocimiento, a tus pies, Señor, para que ellos también se puedan entregar a ti. Señor, bendícenos hoy a cada uno que nos escucha a través de los medios. Señor, que también puedas hacer una obra en ellos según tu santa y divina voluntad. Señor, pedimos esto, no porque tengamos mérito alguno, Señor, sino por los méritos que solo se encuentran y están en Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria. Amén.